presentamos 24 horas Central. Vuelco en millonario asalto en oficina del Servipag. Ejecutivo de la propia empresa afectada y que denunció secuestro estaba involucrado en el delito. Llegaron a Chile las primeras plataformas del polémico puente de Chacao. Pasarela colgante será la más extensa de América Latina. Universidad Católica perdió la paciencia y despidió a Julio César Falcioni. La peor campaña de los cruzados en la última década gatilló su salida. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y no era la víctima que reclamaba ser. Contaba con la confianza de sus empleadores, pero los traicionó. Hablamos de un jefe zonal de la empresa Servipag que simuló su secuestro y el robo de su sucursal, pero había sido él mismo el que se llevó más de 90 millones de pesos. Lorena Concha nos cuenta que este no es el único caso. Las cámaras de seguridad registraron ese 2 de noviembre pasado al jefe zonal de la empresa Servipag dentro de la sucursal de Huechuraba. De acuerdo a la versión que él, Renzo Duff, entregó más tarde, en esta secuencia ya se encontraba intimidado por desconocidos que previamente lo habían secuestrado desde su casa en Viña del Mar. Fue el mismo quien, tras sacar 91 millones de pesos de las cajas de la oficina de pagos del Mall Plaza Norte, le entregó el dinero a sus presuntos captores y luego fue, según dijo, abandonado en la Alameda. Sin embargo, con el correr de la investigación quedaron en evidencia, según Carabineros, todas las contradicciones. En la realidad se corroboró de que él se traslada a Santiago, no existe un secuestro, no existe una intimidación, no existen las características típicas del secuestro. Según Carabineros, se trató de un plan elaborado para cometer el millonario robo, de ahí que el OS9 detuviera a Renzo Duff y su presunto cómplice Jorge Chaparro, quien habría recibido el bolso con el botín, pero la policía logró determinar algo más sobre Duff. Él ingresó a la empresa con un título falso obtenido desde la Universidad Federico Santa María y con este título se mantiene por un largo tiempo trabajando en esa empresa. Obtiene información necesaria para poder concretar este delito. Duff reconoció que había sido parte del robo. Él ya mantiene causas en la fiscalía como imputado por hurto y como víctima de robos con intimidación. Junto a él también fue formalizada Catherine Jaramillo, jefa del local, cuya participación en el hecho se indaga. Lo que ella le contó a los policías es que estaba haciendo parte de un secuestro, que había sido parte de una amenaza con armas, y nosotros vemos un informe policial, del cual yo tengo que dar fe porque lo he examinado, y ese informe policial dice que esa versión es falsa. Por hurto agravado, obstrucción a la investigación y ejercicio ilegal de la profesión, Renzo Duff quedó en prisión mientras Chaparro fue dejado solo con firma mensual y arraigo nacional y Catherine Jaramillo en libertad sin medidas cautelares. No ha sido el único caso donde trabajadores se han visto involucrados en el robo a su empresa. En Antofagasta, la detención de un joven universitario de 20 años y ahora ex trabajador de McDonald's como el autor intelectual de 2 robos en que los delincuentes se llevaron 26 millones de pesos y de los cuales, según Carabineros, él recibió 1,5 millones, permitió la captura del autor material. Con la detención de este individuo se siguieron las pesquisas y las investigaciones de rigor, donde el día de ayer se logró la detención del autor material. Mientras que este martes la Corte de Apelaciones de Santiago cambió el arresto domiciliario total a prisión preventiva para los 3 vigilantes de Prosegur imputados por el robo del dinero del camión blindado, de los cuales eran tripulantes en mayo pasado, hecho ocurrido en la comuna de Pudahuel. Y junto con presentar la querella por ley de seguridad del Estado por el ataque de ayer al cuartel de la Brigada de Homicidios, el gobierno hizo ver las fallas en la vigilancia del recinto. La unidad policial próximamente será trasladada a otra comuna. Ricardo Olivares tiene los detalles. Un equipo de reacción táctica de la PDI resguarda las dependencias de la Brigada de Homicidios un día después del ataque al cuartel. Frente al recinto policial aún quedan rastros de la acción protagonizada por al menos 7 sujetos que lanzaron bombas Molotov al interior del lugar y al vehículo de un detective estacionado en el frontis. Al igual que en la película El Plan Perfecto, donde los protagonistas para asaltar un banco utilizaron trajes blancos para hacer más difícil su identificación, los autores del atentado a la BH usaron overoles. Según la fiscalía, el objetivo habría sido asemejarse a los peritos policiales que trabajan en terreno,
Ahora los trajes allanados en dependencias de la Universidad de Humanismo Cristiano, hacia donde escaparon los agresores, son sometidos a análisis de ADN para compararlos con sospechosos que eventualmente sean detenidos. Nosotros no queremos impunidad frente a este hecho y por eso hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado y ocuparemos todas las herramientas legales que se necesiten para que estas personas cumplan las máximas condenas posibles ante el Poder Judicial. Invocada la ley, la Intendencia Metropolitana presentó una querella en contra de quienes resulten responsables. La decisión de no aplicar la ley antiterrorista pasa, según las autoridades, por el posible fracaso del proceso si se usa esta herramienta legal. Lo que interesa es cuál es el instrumento práctico hoy en día que nos permita efectuar una investigación con mayor calidad y rapidez. El ente persecutor anunció la designación de un fiscal preferente para investigar el ataque al cuartel de la PDI. Después del atentado incendiario, estudiantes de la Universidad de Humanismo Cristiano denunciaron que los detectives dispararon perdigones hacia el interior del recinto y para expresar su descontento hoy protestaron frente a la unidad atacada, manifestación que terminó con algunos disturbios. El rector de la Casa de Estudios también tuvo críticas para la PDI. La policía fue un poco desmedida. Salió la policía, no carabineros, disparando balines y estaba la universidad llena de gente. Entonces la verdad que podría haber pasado una desgracia. No todos los cuarteles de la PDI tienen vigilancia a los accesos. La atacada ayer en Providencia no contaba con personal que alertara a los funcionarios del atentado del que fueron víctimas, situación que fue analizada por el gobierno. Esto es muy difícil de explicar que un grupo de personas casi encierran a un organismo policial. Eso no es fácil de explicar y por eso que le hemos pedido a la Policía de Investigaciones que primero haga una investigación interna y segundo modifique todos sus protocolos de acción para poder enfrentar este tipo de hechos. Durante la jornada se anunció que debido al próximo aumento de la dotación de la Brigada de Homicidios, en algunas semanas la unidad será trasladada a un nuevo cuartel. Bueno, y ya está en Chile la primera de las plataformas que se va a instalar en la mitad del canal de Chacao. Es el comienzo de la última etapa de sondaje antes de iniciar la construcción del puente que va a conectar Chiloé con el continente. Un puente probado, ya que en Corea del Sur se trabaja con modelaciones que simulan fuertes vientos e incluso también una sacudida mayor, un terremoto. Davor Juranovic con el informe. Nunca en todo el continente se ha levantado un puente de esta magnitud. Serán 2.750 metros de una estructura colgante que solo estará lista cuando cada uno de estos 70 pedazos de hormigón de 40 metros se junten como si fueran un gigantesco dominó. Eso ocurrirá el año 2020, cuando en solo 3 minutos se pueda cruzar desde Puerto Montt a Chiloé. Antes habrá que contratar a unos 2.000 obreros para darle forma a esta mega estructura. Va a ser una entrada gradual. Inicialmente la contratación es más baja porque son trabajos muy especialistas. Luego, evidentemente, es difícil encontrar ese perfil de profesionales en el sector. A medida que empiecen las distintas obras, más estándares, obras de hormigón, de enferradura, se podrá contratar gente y el pic total de la obra todavía no está definido. Por el Océano Pacífico y a la altura de Copiapó ya viaja esta plataforma de sondaje que la próxima semana llegará al Chacao. Mide 46 metros de largo y se va a instalar en la mitad del canal para realizar las últimas exploraciones a 120 metros de profundidad. Lo que hacemos es alargar Chile, integrar de mejor manera nuestro país y por cierto es un desafío para la ingeniería. El grueso de la construcción del puente ya está para el próximo año y sabemos que en la etapa punta vamos a tener hasta más de 2.000 personas trabajando. Al otro lado del mundo, en Corea del Sur, ya comenzó la modelación del puente. Una maqueta a escala de unos 40 metros representará la estructura chilota. Allí se simulará un tsunami, vientos de 200 kilómetros por hora y un terremoto de 9,5 grados Richter. Hay que ver cómo se inclina el puente para determinar cuál de las 3 estructuras de hormigón que se proponen es la indicada para el siempre ventoso canal de Chacao. Son pequeños detalles que se van viendo para que el viento no moleste tanto, digamos, al puente. O sea, distintas formas que deberá tener el tablero, geométricamente hablando, para que el viento pase sin solicitarlo demasiado.
A diario unos 2.000 vehículos cruzan entre Chiloé y el continente. Una cifra que podría multiplicarse una vez que se inaugure esta estructura que en su totalidad está siendo construida con dineros del Estado. El mayor progreso de las ciudades también tiene un costo. La Tesorería informó que las viviendas que pagan contribuciones de bienes raíces subieron un 5% este año, aumentando la recaudación por este impuesto. Roberto Sá tiene los detalles. Se les llama contribuciones, sus cuentas llegan 4 veces al año y es el impuesto que hay que pagar por tener un bien raíz. Si el avalúo que hace el fisco de una casa o departamento supera los 21 millones de pesos, la propiedad paga contribuciones. El tamaño y la calidad de la vivienda son determinantes, pero también su plusvalía, o sea, si tiene cerca parques, áreas verdes, estaciones de metro o colegios. El último avalúo se hizo este año y determinó que unas 996.000 viviendas quedaron pagando contribuciones, o sea, un 5% más que en años anteriores. Una mayor cantidad de viviendas hoy está sobre el mínimo exento, que es de aproximadamente 21 millones de pesos. Entonces, efectivamente, tenemos a lo largo de Chile más viviendas que están afectadas hoy por hoy al impuesto. Y si más viviendas pagan contribuciones, la recaudación también sube. En lo que va del año se han pagado 729.000 millones, un 12% más que el año anterior, lo que también se vio favorecido por un perdonazo de intereses a quienes se pusieron al día con este impuesto. ¿Y para dónde va este dinero? Un 40% queda en los municipios y el 60% al Fondo Común Municipal, o sea, se distribuye entre las comunas más pobres del país como Huechuraba. Con esta plata el municipio puede financiar este jardín infantil en La Pincoya y una serie de otros proyectos sociales. Pusimos atención gratuita dental a todos los niños, pusimos guardería infantil para las niñas que quedan embarazadas, hicimos todos los baños de todas las escuelas públicas de la comuna de nuevo, pusimos las mesas que ustedes acaban de ver de cobre para evitar el contagio, lo mismo que hacen los hospitales para evitar el contagio intrahospitalario. Todas las comunas de Chile en alguna medida dependen del pago que se hace por las contribuciones. Por lo mismo, el tesorero llamó a pagar las contribuciones en los plazos establecidos y no dejar el pago de todas las cuotas para fin de año. El plazo para pagar la última cuota de este año vence este lunes 1 de diciembre. Desde que estalló el caso de las adopciones irregulares, 4 madres y 4 hijos se han reencontrado. Viajamos hasta Antofagasta para conocer la historia de María del Carmen García, quien hace 40 años fue arrebatada de los brazos de su mamá a solo minutos de haber nacido. Verónica Moscoso con su historia. Desde muy niña, María del Carmen encontraba que había algo extraño en su vida. Piezas que no calzaban en el rompecabezas de su familia, hasta que el 2009 un primo le reveló que era adoptada. Ella viajó de Antofagasta a Santiago a pedirle explicaciones a su madre adoptiva. La información que yo necesitaba era que me contaran la historia desconocida para mí, porque en el fondo yo tenía mi historia. Le contaron que tras 10 años de matrimonio, su madre adoptiva no podía quedar embarazada. De eso pasó hasta marzo del 74, que yo llegué a la vida de mis padres. Y el único dato que mi mamá retuvo, yo era hija de una familia del sur, de una mujer muy joven que no tuvo la posibilidad de seguir con su hija. Le obligan a entregar esta guaguita, en este caso a mí. Otro dato interesante que mi mamá me transmitió era que mi madre biológica era muy joven, pero que mi padre biológico no lo era. Con esos antecedentes más su fecha y hora de nacimiento, la Coco, como le dicen sus amigos, comenzó una inagotable búsqueda en su entorno familiar. Recorrió varias clínicas, encontró al médico que la trajo al mundo, pero en 5 años no consiguió resultados. Hasta que a comienzos del 2014 se agrupó con otras personas que también habían sido víctimas de adopciones irregulares en los 70. Decidió hacer pública su historia en varios medios de comunicación. El reportaje en una revista fue el que permitió que su madre la encontrara. Me vio porque su hermana, que vive en el sur actualmente todavía, se encuentra con esta revista en una peluquería. Y abre la página donde sale mi foto. Y ella vio mi cara, digamos, mi rostro, y vio a su hermana. Ahí empezó la búsqueda por parte de su madre biológica. Primero se contactaron vía correo electrónico. Habían cosas que no calzaban, pero un pequeño dato fue clave. Ella en algún momento me dice, tú naciste
El 21 de marzo de 1974 aproximadamente, entre las 9:15 de la noche. Y yo voy a mi documentación, que tengo una carpeta de documentos, qué sé yo, y veo la hora y decía 21 horas. 21 horas. Luego recibió una foto. Y esa foto, la verdad es que cuando yo la abrí, a mí se me aceleró el corazón. Hasta que por fin llegó el momento en que se reencontraron después de 40 años. Ella nunca quiso entregarme. Ella nunca quiso entregarme ni darme en adopción. No, ella vino a tener su hija Santiago pensando que a lo mejor las posibilidades de tener un bebé en Santiago en términos médicos eran mejores, en su inocencia. Y al nacer su hija, en este caso yo, nunca más la vio. Y se volvió a su ciudad al sur con ese tremendo vacío y ese tremendo dolor. Un examen de ADN entregó un 99,9% de compatibilidad. Me emocioné mucho. Yo creo que se me apretó la garganta, se me aceleró el corazón. Yo le repetía, la encontré, la encontré, la encontré. Es una historia realmente conmovedora que hoy tendremos la oportunidad de ver en extenso en El Informante. Y nuestro compañero Juan Manuel Astorga nos da ahora un adelanto. Juan Manuel, buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amaro? Sí, efectivamente, esta es una historia que nos interesa desarrollar porque es un ejemplo de varios. Nosotros hemos seguido estas historias aquí en El Informante. María del Carmen García viajó desde el norte hasta Santiago. De hecho, está aquí junto a nosotros, acompañándonos en vivo esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contenta de estar acá y poder contar mi historia. Historia que, bueno, vamos a conversar en detalle, en extenso, en los próximos minutos. Vamos a tener tiempo también, no solamente de ir a esa historia, sino que de revisar parte de una larga conversación que sostuvimos hace muy poquito con Claudio Bravo, el arquero del momento, una figura tremendamente importante, líder de la selección, un líder que quedó cuestionado. Con él vamos a mostrar esa conversación también después de No Abras la Puerta. Es El Informante esta noche entonces, Mónica Amaro. Excelente propuesta. Muchas gracias, Juan Manuel. Que estén bien. Buenas noches. Chao. Bueno, y presidio perpetuo es la condena que arriesga Lucas Azcona, el único imputado por el crimen de la chilena Nicole Cesarego, luego que el juez a cargo del caso lo procesara por el delito de homicidio calificado por odio de género. Por ahora, el hombre deberá cumplir prisión preventiva mientras se fije fecha para el juicio oral. Y de todo ello nos cuenta Esteban Roa. No quiso declarar este lunes y pese a no cooperar con la investigación, Lucas Azcona, el único imputado por el crimen de la chilena Nicole Cesarego, fue procesado por el delito de homicidio calificado por odio de género, arriesgando cadena perpetua. Lo procesó con prisión preventiva, o sea, convierte la detención que tenía Azcona en prisión preventiva y le califica la actuación como homicidio agravado. Medida que fue adoptada la tarde de este martes por el juez argentino Luis Zelaya, luego que el informe psiquiátrico determinara que Azcona tiene rasgos misóginos. Aunque la figura legal de odio de género no existe en nuestra legislación, el abogado de la familia, Julio Cisterna, nos explica a qué se le puede asociar en Chile. Podría ser el femicidio o feminicidio, pero en la Argentina el femicidio tiene que haber una, digamos, un recaudo de que exista un conocimiento previo. Creo que en Chile por ahí no se da ese recaudo. En este momento estoy destruido, porque mi hijo yo lo amo, pero si él hizo eso, lo lamento, pero lo tienen que pagar. Y pese al dolor, fue su propia familia la que entregó a la justicia a Lucas Azcona, el joven de 22 años cuyo ADN coincidió con las muestras tomadas en el sitio del crimen, pruebas que se suman al registro de 19 cámaras de seguridad que lo sitúan a la misma hora donde murió la estudiante chilena en julio pasado. Siempre está el miedo de que le hicieran pasar por loco y es muy distinto que vaya a un psiquiátrico o a una cárcel. Entonces ahora creo que va a pasar un buen tiempo y esperamos que sea toda su vida. Según el abogado de la familia Cesarego, en marzo se debería realizar el juicio oral, proceso en que la defensa de Azcona pretendería cambiar la condena a homicidio simple, arriesgando solo entre 8 a 25 años de cárcel. Y en política sigue escalando la tensión entre la nueva mayoría y la oposición, esta vez por la difusión de un video de la UDI en que lanza duras críticas al gobierno bajo el lema Yo me rebelo, pero también por la velocidad con el que el gobierno espera tramitar
la reforma educacional en el Congreso. Francisco Pollack y Antonio Ruiz con la nota. Se han perdido los empleos. Ha caído la inversión. Es el video con el que la UDI lanzó este martes una nueva ofensiva comunicacional contra el gobierno y sus principales reformas. Me rebelo contra una reforma que cierra colegios subvencionados. Son 10 diputados, 2 senadores y un alcalde del gremelismo, quienes dicen rebelarse además a la manera como el gobierno ha enfrentado materias como el empleo, la seguridad, el transporte, la inversión pública, entre otras. Yo me rebelo que este gobierno se ponga una meta tan baja de crecimiento. Un yo me rebelo que despertó un nuevo cruce con el oficialismo. Que se rebelen contra Penta, que se rebelen contra la colusión de los pollos, que se rebelen contra los abusos. Ahí yo quiero ver a estos rebeldes. Se podría haber rebelado contra la dictadura, contra la violación de los derechos humanos, contra el sistema educacional que consagra la inequidad. La nueva mayoría y el gobierno no resiste que haya oposición, le duele que haya oposición que diga la verdad. Un video de la UDI que llega justo tras las duras críticas de la ex candidata de la Alianza Evelyn Matei a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Un día después, el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo intentó apagar la polémica así. ¿Usted cree que vale la pena que el ministro del Interior de Chile, el ministro del Interior del país, responda a esas descalificaciones y a esta persona? La verdad que yo creo que los chilenos esperan otra cosa del ministro del Interior. Mi crítica es de fondo. Y si me contestan a mi crítica de fondo, bueno, ahí escucharé. Pero la tensión entre el gobierno y la oposición se demostró también este martes en el Congreso. En masa se quejaron las bancadas de senadores de la Alianza ante la intensa agenda fijada por el gobierno para sacar adelante la reforma educacional. Recta final de una tramitación contemplada entre el 9 de diciembre y el 22 de enero. Todo para aprobar la reforma más emblemática del gobierno antes del plazo límite, el 31 de enero. Se trata de decirle al gobierno que con el Senado no se juega, que con la educación no se trata, como si fuera una cualquiera materia, de despachar sin debate cuestiones de esa trascendencia. La UDI está mostrando su peor cara. Primero fue la académica de la lengua, ¿no es cierto?, la señora Matei, con los dichos y la insolencia que ustedes le escucharon. Posteriormente el famoso video de la rebelión popular. Ahora el bloqueo legislativo. De no aprobarse la reforma educacional antes del 31 de enero, desde el gobierno han deslizado la opción de que el Congreso sesione en febrero, el mes tradicionalmente considerado como de receso legislativo. ¿Sabe que si no vio el formidable reportaje de Informe Especial en torno a los profesores, lo puede hacer por 24horas.cl? Y se lo menciono porque pese al principio de acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobierno y el Magisterio, el paro docente continúa. Diferencias internas entre los profesores por el apoyo de las bases al texto firmado entramparon finalmente las conversaciones. Mariela Aravena tiene el informe. Si en movilizaciones pasadas fueron los alumnos, ahora son los profesores los que decidieron tomarse el Instituto Nacional. Una imagen inédita para los estudiantes que ya enfrentan su 7º día con paro docente. Casi el 80% de sus profesores están movilizados. A través de esta toma simbólica queremos rechazar las demandas que se han trabajado en conjunto con el Ministerio. Obviamente los profesores tienen que manifestarse ante las faltas que ellos tienen. No encuentro por qué no hacerlo. Ellos exigen sus derechos, está bien, es como nosotros cuando nos tomamos el colegio, está bien. Acto simbólico que se sumó a las manifestaciones de docentes que durante la mañana esperaron la resolución de la directiva del Colegio de Profesores sobre el método de consulta para aprobar o rechazar el acuerdo sobre agenda corta que el jueves pasado el Magisterio firmó con el Mineduc. Nosotros no vamos a permitir que se vote solamente los colegiados, que es lo que hoy día están pidiendo. La primera consulta se amplió a todos los docentes, por lo tanto hoy día tiene que recogerse el mismo mecanismo. Pero el paro continúa y hasta cuando no haya las votaciones no estén resueltas, no haya una decisión, vamos a seguir en paro hasta que se diga, el resultado final. Uno de los puntos de la agenda corta que ellos reclaman es la mejora salarial. Profesores que a pesar de tener años de experiencia no superan los 360.000 pesos de sueldo, tal como lo mostró el programa Informe Especial. Hice mi examen hace muy poco, estoy pensando que no voy a seguir como profe. Me encanta lo que hago, pero el sueldo no me acompaña. Siempre dicen, los profesores hablan siempre de plata. ¿Cómo no voy a hablar de plata? Imagínate, mi hija se acaba de recibir. Ni recibí, fue a hacer la práctica de contadora auditora, que gana lo mismo que yo.
Después de 5 horas de reunión, la directiva del Colegio de Profesores resolvió llamar a una asamblea nacional para que allí se decidan los pasos a seguir en relación a la consulta sobre el acuerdo de agenda corta, reunión que en un principio sería la próxima semana, decisión que fue criticada por la disidencia del magisterio. Hoy día se pretende desconocer el acuerdo que tomamos de someter a consulta. Nosotros no aceptamos que la consulta que quieran hacer ellos se haga solamente con los profesores colegiados. Convocatoria a asamblea que aplaza la decisión final del Colegio de Profesores, lo que podría también extender el paro de la disidencia. 81 detenidos, 14 heridos y decenas de autos y edificios incendiados fue el saldo que dejó la noche de furia que vivió Ferguson en Estados Unidos. Cientos de personas salieron a las calles para protestar por la decisión de no imputar a un policía blanco que en agosto mató a un joven negro. El malestar se extendió por todo el país mientras la familia Brown se declaró decepcionada. Ivana López con el informe. La rabia hizo arder las calles de Ferguson y la indignación llegó hasta las lágrimas para aquellos que esperaban justicia por la muerte de Michael Brown, asesinado por un policía el pasado 9 de agosto. Tú tratas de tener esperanzas, pero esto es lo que pasa. Cientos de personas salieron a las calles para rechazar el veredicto del jurado que decidió dejar libre de cualquier cargo al policía Darren Wilson. Luego de un examen completo, imparcial y crítico de toda la evidencia y la ley, ellos decidieron que no hay evidencias para la presentación de cargos contra Wilson. El jurado escuchó más de 60 testigos, pero las contradicciones fueron claves para absolver al policía. Según el fiscal, prácticamente ninguno de ellos estaba seguro de lo que pasó ese día. Lo único cierto es que Darren Wilson disparó al menos 12 veces contra el joven afroamericano de 18 años. Él asegura que Brown trató de quitarle el arma, pero el amigo que lo acompañaba insiste en que fue tiroteado cuando estaba con las manos en alto. La indignación en Ferguson, una localidad con 67% de población afroamericana, pero donde solo 3 de sus 56 policías son negros, terminó con más de 81 detenidos, saqueos y más de una decena de edificios y autos quemados. Esto se salió de control y la verdad, lo que he visto esta noche es probablemente mucho peor que la peor noche que vimos en agosto. El propio presidente Barack Obama llamó a la no violencia, pero admitió que el país aún tiene desafíos para superar la discriminación racial. Tenemos que reconocer que esto no es solo un problema para Ferguson. Esto es un problema para todo Estados Unidos. Ni los 100 agentes de refuerzos enviados por el FBI ni la Guardia Nacional desplegada fueron suficientes para apagar la rabia de miles de afroamericanos que siguen exigiendo un trato justo en un país donde representan el 13% de la población y donde la mayoría de los policías envueltos en este tipo de tiroteos no son procesados. Algo está fallando porque un estudio denuncia que la tardía reacción de los órganos del Estado es uno de los factores responsables de la cantidad de femicidios que ocurren en nuestro país. Hoy miles de mujeres salieron a marchar para condenar la violencia de género en el Día Mundial contra el Maltrato. Francisco Moreno nos cuenta más. Se llama la Marcha del Silencio. Son mujeres que denuncian el sufrimiento y la muerte de otras. Es porque hay víctimas que guardan silencio. Viví 15 años de violencia, fue en aumento en el transcurso de los años. Golpe, en una ocasión me enterró una cortapluma, cortes, golpes con bat de béisbol. 15 años de soledad, miedo y violencia, hasta que llegó el día en que se decidió escapar de su agresor. Yo me estuve escondiendo alrededor de un año escondida. Sí, pues, en distintas casas. En el 2011 presentó la primera denuncia y asegura que no fue considerada. Es un proceso súper traumante porque cuando tú crees que todo el mundo, tú al hacer la denuncia tienes mucha gente atrás, te das cuenta que estás sola, que no hay nadie que te apoye. Claro. ¿Y las instituciones en tu caso funcionaron? La verdad que yo siento que no. Aunque el tiempo las ha invisibilizado, en su cuerpo esta mujer aún conserva cicatrices. Un agresor, dice, golpea donde otros no ven. Yo me acuerdo que la jueza me dijo que el nivel de violencia que yo estaba diciendo era propio de una separación, cuando yo te estoy hablando del nivel de violencia que te conté recién. Hoy día la justicia está más preocupada de jugar a Paquito y ladrones, persiguiendo estas cosas
que son bastante más televisivas que el problema real que tenemos nosotras las mujeres. Es un juicio crítico y con argumentos. Un estudio de la Red de Violencia contra la Mujer y respaldado por la Unión Europea entregó conclusiones lapidarias sobre el sistema de protección a las víctimas. Decirle a las mujeres que en las instituciones van a encontrar la solución a sus problemas sería mentirles. En la investigación plantean que el servicio médico legal demora de 8 a 9 meses en realizar peritajes a una mujer para el inicio de un juicio por violencia. Las mujeres son asesinadas entre las primeras semanas y el tercer mes desde que se presenta la denuncia. El sistema se demora 1 año y hasta 2 en darle una respuesta, porque no hay recursos, no hay más profesionales que puedan hacer estos peritajes. Y las mujeres, por lo tanto, muchas han muerto esperando. Hoy día ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en la cifra exacta de cuáles son las violencias contra las mujeres que tenemos en nuestro país. Hay 39 víctimas de femicidio en el 2014, dicen en el CERNAM, 55 mujeres según la Red contra la Violencia. El origen está en las pautas históricas de una sociedad machista, dice este terapeuta que trabaja con agresores. Con discursos de que lo hago por tu bien, lo hago porque te quiero, lo hago para corregirte, entonces los hombres se ponen en roles como el protector, el proveedor, el educador, el corregidor, ¿cierto? Que son discursos que de alguna manera justifican el ejercicio de violencia. Otra de las conclusiones del informe indica que el 16% de las mujeres que se suicidaron en los últimos 3 años habían presentado la denuncia en el Ministerio Público por violencia. Los actores interinstitucionales operan y funcionan. Lo que pasa es que tenemos una magnitud, una cantidad de violencias contra las mujeres, en primer lugar, que no están tipificadas ni catalogadas en nuestra ley, por lo tanto que no se tiene la posibilidad de actuar de manera a tiempo y de manera efectiva. Este es un extracto de la campaña que realiza el gobierno. Nada, que estaba ordenando el closet de mis hijos y había una maleta arriba, no me di cuenta, se me vino encima y me pegué. Por eso tenemos la urgencia de que si una mujer llega a ser víctima de violencia, pondremos todas las herramientas del Estado para protegerla, para apoyarla y para que quienes resulten responsables enfrenten el peso de la justicia. Según el mismo estudio, solo el 11% de las denuncias de violencia termina con una sentencia condenatoria para el agresor. Y miles de funcionarios públicos afiliados a la ANEF marcharon en diversos puntos del país en rechazo al ajuste salarial que les ofreció el gobierno. Pese al paro nacional, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y la ANEF anunció que la paralización de los servicios públicos va a continuar mañana. Francisco Polac y Daniela Cruzat tienen el informe. Vamos todos los años peleando por una cagada de reajuste. Llevamos 30 años trabajando por una miseria de sueldo. Mientras los empleados fiscales alzaban la voz en las calles, los usuarios se encontraban de golpe con una serie de servicios públicos paralizados. Sí. Estos son inhumanos. Nosotros no tenemos nada que ver con Tensión en el Servicio Médico Legal de Santiago. Pese a los turnos éticos, el retiro de cuerpos se vio entorpecido. Mi madre ya estaba con mal olor. Imagínense, la espera hoy día, la espera mañana si siguen en paro. O sea, esto sigue y sigue y abusan del olor ajeno, no es posible. ¿En qué forma se va a velar mi madre? Pese a que la mesa del sector público logró acuerdo con 12 de 15 agrupaciones respecto al reajuste salarial, las 3 que faltaron son las más importantes del país. Se trata de los trabajadores de la salud, los funcionarios municipales y los empleados fiscales. Estos últimos paralizaron sus actividades de Arica a Chile Chico. No estamos dispuestos a aceptar migajas. Según las 3 agrupaciones, el 6% de aumento de sueldo es vergonzoso, pues se trata de un porcentaje nominal que, considerando el aumento del costo de vida el último año, correspondería solo a un 0.5% de aumento salarial real, según argumentan. Si usted ve una remuneración de un funcionario público de 500.000 pesos, eso se traduce en un neto en dinero de 2.500 pesos. Con 3.000 pesos no te alcanza ni siquiera para medio kilo de pan extra. Pese al rechazo, el proyecto de ajuste salarial para funcionarios públicos fue despachado con urgencia este martes a la Cámara Baja, mientras el paro nacional de la ANEF implicó problemas en oficinas como el registro civil y el servicio de impuestos internos. Pierdo de vender hoy día. Que no poder entregar factura significa no poder vender. Vengo a buscar mi carnet y ahora, ¿cómo voy a cobrar el cheque?
Quizás hasta cuando van a estar en paro, ya está bueno. La paciencia de los usuarios deberá seguir este miércoles, pues la ANEF confirmó que el paro continuará en rechazo a la aprobación del proyecto de reajuste salarial en la Cámara de Diputados. Y un nuevo escándalo por abusos sexuales al interior de la iglesia movilizó incluso al Papa Francisco. En España, 3 sacerdotes y un profesor de religión permanecen detenidos a la espera de pasar a disposición judicial. Podría haber más implicados. Marcia Zapata con la nota. Con la de este martes ya son 2 las denuncias. Graves acusaciones de abuso sexual que pesan sobre miembros de la Arquidiócesis de Granada y que están siendo investigadas tanto por la autoridad judicial como por la Santa Sede. Hay que reconocer que la Iglesia está poniendo de su parte todo lo posible para erradicarlas de su seno. Y ojalá consigamos también que se erradiquen del seno no solo de la Iglesia, sino de toda la sociedad. De momento son 4 los detenidos, un profesor de religión y 3 sacerdotes. Entre ellos, el impulsor del colectivo conocido como los Romanones, un reducido grupo de curas y laicos con elevado poder adquisitivo y propietarios de numerosos inmuebles en los cuales se habrían cometido estos abusos. Es una investigación que está declarada secreta. Desde hace mucho tiempo tenemos conocimiento de ella, no solo a través de los medios de comunicación, el Ministerio del Interior obviamente tenemos conocimiento de ella. Una investigación que comenzó a gestarse en octubre, mes en que la víctima, un joven de 24 años, interpuso la denuncia ante la Fiscalía después de recibir una llamada telefónica del propio Papa Francisco, a quien previamente le envió una carta contándole de los abusos de los que fue víctima cuando aún era menor de edad. Recibí la carta, la leí y lo llamé. Le dije, mañana tienes que ir donde el obispo, al cual le escribí pidiéndole que empezara a trabajar e investigar. Recibí esta carta con un gran dolor, pero la verdad es la verdad y no debemos esconderla. Los 4 detenidos pasarán a disposición judicial este miércoles, pero tampoco se descartan nuevos arrestos después que una segunda víctima interpusiera otra denuncia por abusos contra el clan de los Romanones. Deportes en 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Tras casi 6 meses de gestión, Julio César Falcioni fue despedido como entrenador de la Universidad Católica. El argentino, que venía precedido de una gran trayectoria de un par de campeonatos en Argentina, apenas alcanzó un 35,5% de rendimiento. Y claro, finalmente la directiva tomó la opción de sacarlo del equipo. Se habla de Mario Salas, se habla de otras alternativas, pero quien va a tomar al equipo de Católica para estas últimas 2 fechas es Patricio Ormazábal. Ojo, porque es un técnico joven y es un técnico de mucha categoría. Está lindo el campeonato, está muy lindo. Da la impresión que aquella definición a 2 partidos donde solo se hablaba de Colo-Colo y de la U, faltando para mi gusto el respeto a Santiago Wander, que es el otro que está en cuestión, no iría. Al parecer, para que ello ocurra, no hay quórum dentro del directorio de la NFP porque habría que cambiar y modificar las bases del campeonato. Y eso, definitivamente, a 2 fechas del término del torneo, quedaría como impresentable. La selección chilena está en el grupo A de Copa América frente a Ecuador, frente a Bolivia, frente a México. Hay un registro positivo con todos los equipos, menos con México, pero ojo, viene con un equipo alternativo. La ceremonia tuvo colorido, tuvo emociones, tuvo un lado B, y ese nos lo cuenta la siguiente nota. Se ha desarrollado un trabajo bien importante. Nos permiten ir instalando en el país cultura deportiva. Una pasarela de leyendas donde destacaron entrenadores con sus mejores pintas, dirigentes e incluso la presidenta de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Era el sorteo del torneo de selecciones más importantes del año 2015. La Quinta Vergara fue el escenario, todo Sudamérica con los ojos puestos en la Ciudad Jardín. Y en la Copa, la principal invitada de la noche. Por el norte, la Copa América comienza en Antofagasta, La Serena, la hermosa ciudad de Viña del Mar, la bella Valparaíso, la incomparable Valparaíso. Saltamos a nuestra capital con 2 estadios, saltamos a la histórica ciudad de Rancagua, Concepción, pujante ciudad en la cuenca del río Biobío. Nos vamos a Temuco. Sedes presentadas y ahora faltaba saber los grupos. A1, Chile. Ya se sabía que Chile era el A1, faltaba conocer sus rivales, que al final fueron México, Ecuador, Bolivia. Bueno, son rivales que uno imaginaba que nos podía tocar. En el fútbol sudamericano y en Copa América
Todos los grupos son difíciles. Chile es un gran sinodal, es un gran equipo. Es un grupo bastante complicado, un grupo bastante difícil. Chile debuta con Ecuador el 11 de junio y el registro es de 26 duelos ganados, 2 empates y solo 9 juegos perdidos. Luego el 15 La Roja jugará con México, donde Chile ha ganado 10, empatado 3 y ha perdido 12. Y por último el cuadro de Sampaoli cerrará su participación en el grupo A con Bolivia el 19 de junio, selección con la cual La Roja ha ganado 27 de sus duelos, ha empatado 7 y perdido 6. Sabemos que todos los rivales son muy complejos y seguramente lo van a hacer. Y las entradas, la segunda etapa de ventas de boletos se retomará la próxima semana en un día a definir. Siempre en la modalidad de abonos, aunque esta vez sin descuentos. Va a existir un abono por sede y también va a existir un abono para las 11 selecciones que nos visitan. Posteriormente vendrá la tercera etapa con la venta de tickets individuales para cualquier partido si es que hay disponibilidad. Linda fiesta. Si Chile llega a pasar primero del grupo, jugaría contra el mejor de los terceros. O sea, es una llave abordable que ojalá Chile pueda tomar como opción. Vamos a la Champions League, triunfazo espectacular del Manchester City que le permite seguir en carrera de cara a la clasificación de los octavos de final. Vamos de inmediato a las imágenes que hoy nos entregó un partido realmente extraordinario, con este Bayern que iba a visitar al cuadro de Pellegrini, herido casi de muerte en la fase de grupos, tenía apenas 2 puntos. Y vean lo que sucede, penal y expulsión de Benatia, el francés marroquí, es francés pero juega por Marruecos. Vean, es penal sobre Agüero, es expulsado por Kralovic y el propio Kun Agüero ponía el 1-0, minuto 21 del primer tiempo. Se va el polaco, Xabi Alonso. Y atención porque ahí está Xabi Alonso a los 40 del primer tiempo poniendo el empate, resultado que no servía de mucho al cuadro de Pellegrini, tenía que ganarle al Bayern además. Para muchos el mejor equipo del mundo hoy por hoy. Y vean lo que sucede, Lewandowski, ¿se acuerdan de él? El extraordinario goleador polaco del Borussia Dortmund, hoy en el Bayern Múnich ponía el 2-1 para este Bayern incontrolable, pero 40 del segundo tiempo, 40, mala salida del Bayern. Y vean, al Kun Agüero para el empate a falta de 5 para el final. Pero el Manchester City tenía que ganarle al Bayern. Y empataba recién a falta de 5. Y cuando se jugaba tiempo agregado, observen, San Kun Agüero para poner el 3-2. Y con eso el Manchester City totaliza 5 puntos porque el CSKA y la Roma empataron a 1, por tanto, incluso con un empate 1-1 en Roma y perdiendo el CSKA frente al Bayern en Alemania, podría entrar a la fase de octavos de final. Y claro, ganando a Roma, obviamente entra directo al cuadro de Pellegrini, que estaba prácticamente eliminado. Seguimos en el fútbol internacional, vamos a hablar de Alexis Sánchez, nominado por la UEFA entre los 40 mejores futbolistas que militan en Europa. De esa lista, los hinchas van a votar hasta el 6 de enero por el 11 ideal europeo del año 2014. La gran temporada de Alexis Sánchez sigue rindiendo frutos en Europa. UEFA incluyó el delantero del Arsenal en una lista de 40 candidatos para integrar el 11 ideal del 2014 en el viejo continente. Sánchez suma 25 goles este año, 13 marcados el primer semestre cuando todavía jugaba en el Barcelona, 12 los que lleva hasta la fecha en el Arsenal. Niño Maravilla es uno de los 12 delanteros que lucharán por un lugar en el equipo titular. Una disputa que transcurridas las primeras 24 horas ha sido poco favorable para el chileno, que solo aparece en el 8% de los equipos ideales elegidos por los hinchas, superando al español Jonathan Soriano y al argentino Carlos Tevez. El líder absoluto en las preferencias es por lejos el portugués Cristiano Ronaldo, que gracias a su impresionante registro 47 goles este 2014, integra el 79% de las selecciones de 11 ideal de los fanáticos. Los hinchas tienen hasta el 6 de enero del 2015 para elegir a sus jugadores favoritos, entre ellos Alexis Sánchez, el único chileno en la lista de los mejores futbolistas que juegan en el continente europeo. Bien, y en estos instantes se está dilucidando la situación de Julio Barroso en el Tribunal de Penalidades. Vamos a tener información en cualquier momento y estaremos ampliando esta información. Esperamos no estar frente a un show en el Tribunal de Penalidades respecto del caso Barroso. Bueno, temas éticos que nosotros también vamos a tocar ahora a continuación en lo que va a decir Mónica. Abrazo, chao, gracias, buenas noches. Chao.
Así es, porque seguimos con las noticias. Se confirma la mala percepción que tienen los consumidores chilenos de nuestro empresariado tras los casos como La Polar, Pollos o farmacias. Una amplia mayoría cree que estas prácticas son generalizadas en todo el sector privado y que las multas cursadas han sido muy bajas. Roberto Sá tiene la nota. Los casos de La Polar, Cascadas, farmacias, pollos y otros han hecho de que haya una percepción generalizada de abuso por parte de la empresa. Y así lo confirma un estudio desarrollado por la Universidad Adolfo Ibáñez, CADEM y Horizontal. El sondeo realizado a principios de noviembre en todo el país muestra que frente a los casos de abusos como la colusión de las farmacias y los pollos o la repactación ilegal de La Polar, un 81% de los consultados cree que son prácticas generalizadas en todas las empresas. Yo pienso que no son hechos aislados, yo creo que son prácticas habituales. Puede ser más común de lo que uno cree. Son habituales, porque la opinión pública en general no cree hoy día más bien en la autorregulación. Pero el mismo estudio muestra que un 62% de los consultados no está conforme con las sanciones que han recibido estas empresas. Hay que aumentar la sanción y en particular las multas para que sean proporcionales a las faltas que estas empresas cometen. De tal forma de que el que se coludió no salga ganando, ¿no es cierto? O sea, me coludí, tuve utilidades extra, pagué la multa y todavía me quedó plata para el bolsillo. Bueno, eso no desincentiva nada. Pero también cada vez son más las voces que piden cárcel para quienes cometan abusos empresariales. Sí, también cárcel si tuviese que ser. Hay que ser más drástico ya. Preferiría verlos presos antes de que estuvieran cobrándole más dinero porque para ellos es plata. Yo creo que sí. Yo creo que el desincentivo mayor es ese, el que el ejecutivo dueño de una empresa, cuando está pensando en ponerse de acuerdo con otra empresa, si solo piensa en la multa que tiene que pagar y en la probabilidad que lo pillen, a lo mejor todavía en la duda si se colude. Cuando yo lo hago pensar en que además puede pasarse una temporada en la cárcel, probablemente logre desincentivarlo. Pero sorpresivamente la misma encuesta dice que los chilenos valoramos el modelo económico de los últimos 25 años, reconociendo que ha traído mayor desarrollo y calidad de vida al país. Es cuestión de ver las penas del infierno que se viven, por ejemplo, en Estados Unidos frente a las malas prácticas. Pero ahora vamos a hablar de algo completamente distinto, una iniciativa al revés que pretende ayudar a todos y es la Teletón. Faltan solo 3 días para que comience esta cruzada de amor. Teletón somos todos este viernes y el sábado estamos todos invitados a esta jornada de compartir y de solidaridad. Así es una hermosa noticia y que depende enteramente de usted, de todos nosotros. Como siempre, a nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. No sé por qué.